Me llamo Alejandro, tengo 38 años, y hasta hace poco pensé que el sacrificio por la familia era algo noble. Crecí con esa idea metida en los huesos, como una lección que no necesitaba explicarse porque todos la entendían. Siempre fui el hijo responsable, el que dejó la universidad para trabajar y mandar dinero a casa cuando papá perdió el empleo. El que ayudaba a mi hermana menor, Lucía, con sus hijos cada vez que se metía en problemas con uno de sus múltiples novios de turno. El que compró la casa familiar cuando mis padres ya no podían pagarla, solo para asegurar que tuvieran un techo donde vivir. Nunca lo hice esperando reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto. O eso creía. Pero hay un punto donde el sacrificio deja de ser una virtud y se convierte en una cadena. Y yo, sin darme cuenta, me había dejado encadenar. Tengo una hija de 9 años, Valentina. Es mi sol, mi razón de seguir adelante. La he criado solo desde que su madre nos dejó cuando ella tenía apenas 2. No fue fácil, pero ella nunca me dio problemas. Es dulce, tímida, inteligente, y a veces hasta demasiado comprensiva para su edad. Siempre le he dicho que no importa lo que pase, yo estoy con ella. Que nadie puede tratarla mal. Nunca. Esa promesa es sagrada para mí. Los fines de semana solíamos visitar a mis padres. En parte porque me sentía culpable si no lo hacía, y en parte porque, a pesar de todo, seguía esperando que un día la dinámica cambiara, que me agradecieran aunque fuera con una mirada, un gesto. Siempre fue lo mismo. Yo llegaba con bolsas del supermercado. Mi padre hacía comentarios sobre cómo no era gran cosa mantenerlos si ya ganaba bien, y mi madre se limitaba a quejarse de dolores imaginarios mientras los hijos de Lucía corrían gritando por la casa, tirando cosas y desobedeciendo cada palabra que salía de cualquier boca que no fuera la de su madre. Lucía, por supuesto, vivía ahí. Nunca aportó nada. Nunca se le exigió nada. Cuando le compré un coche usado para que llevara a los niños al colegio, terminó vendiéndolo a escondidas y diciendo que el motor estaba dañado. Cuando le conseguí trabajo en la oficina de un amigo, duró 2 semanas antes de renunciar porque era mucho estrés. Y sin embargo, mis padres la trataban como a una reina, y a mí como a un banco sin rostro. La tarde en que todo cambió empezó como cualquier otra. Era sábado. Habíamos llegado unos minutos antes, yo cargando 3 bolsas con comida, pañales para el bebé de Lucía y algunas cosas para mis padres. Valentina fue directo a la cocina a ayudar a mi madre, como siempre hacía. A los pocos minutos, salí al jardín a dejar unas herramientas que mi padre había pedido que trajera. Estuve afuera quizás 10 minutos. Y entonces lo escuché. Desde el pasillo, justo cuando cruzaba de regreso a la sala, oí la voz aguda y dura de mi madre gritar: «Hazlo bien, niña inútil. Ni siquiera sabes fregar un plato». Me detuve. Pensé que había escuchado mal. Pero no. A los pocos segundos, la voz de mi padre tronó desde el comedor. «Y apúrate, no tenemos todo el día para que te hagas la víctima». Y luego, como un puñal, vinieron las risas. Risas de niños. Mis sobrinos. Riendo, burlándose. Uno gritó: «Sí, friega bien, Valen, eres una criada». Y otro dijo: «Mi mamá dijo que tú solo sirves para eso». Mi cuerpo se tensó. Sentí algo que no había sentido en años. Una rabia tan pura, tan fría, que me dejó helado. Entré a la cocina. Y ahí estaba mi hija, de pie sobre un banquito, con las manos temblando, un trapo mojado en una, y un plato a medio secar en la otra. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. Me miró, y trató de sonreír. «Papá, ya casi termino», murmuró. Fue como una bofetada al alma. Me volví hacia mis padres. Mi madre estaba en la mesa, con los brazos cruzados. «Si va a venir a esta casa, que por lo menos sirva para algo», dijo sin mirarme. «Los niños también tienen que aprender disciplina». Lucía entró justo en ese momento, con el móvil en la mano, riéndose de algo. «¿Qué pasa? Ah, ¿ya se quejan otra vez? Mamá, déjala, es solo una niña. No tiene por qué llorar solo porque se le dice la verdad». Todo se congeló en ese momento. No dije nada. Fui hasta Valentina, le tomé la mano y la abracé fuerte. Ella se aferró a mí como si supiera que algo en mí acababa de romperse. No hice una escena. No grité. No lancé acusaciones. Solo dije: «Nos vamos». Y nos fuimos. Dejé las bolsas en el suelo. Ni siquiera cerré bien la puerta. Esa noche, mientras Valentina dormía abrazada a su peluche, yo estaba en la sala con una copa de vino y el portátil abierto frente a mí. Comencé a revisar mis cuentas. Los pagos automáticos. Los débitos mensuales. La hipoteca de la casa de mis padres, que aún estaba a mi nombre. Los recibos de electricidad, gas, agua. Todo.
Uno por uno, los fui cancelando. Cada peso que les había mantenido a flote durante los últimos 5 años. No lo hice con furia. Lo hice con una serenidad que me sorprendió. Como si, por fin, hubiera despertado de un largo sueño. Como si la humillación hacia mi hija hubiera sido el último empujón que necesitaba para entender que no les debía nada. Pero claro, ellos aún no sabían lo que se venía. Y lo que pasó después fue simplemente inevitable. Las primeras señales llegaron al tercer día. Mi madre me llamó 2 veces en la mañana. No contest. A la hora del almuerzo, mi padre dejó un mensaje que apenas duró 10 segundos. Alejandro, el recibo del gas llegó cortado. ¿Lo solucionás o qué? Me senté en silencio a escucharlo, con Valentina a mi lado viendo caricaturas. Ella no preguntó nada, pero cuando notó que borré el mensaje sin responder, apoyó la cabeza en mi brazo. No dijo una palabra. No hacía falta. A los 5 días, los mensajes cambiaron de tono. Hijo, por favor, se están acumulando los pagos. Nos va a salir caro si no lo resolves, dijo mi madre con voz forzada, como si intentara sonar maternal. Para entonces, yo ya había llamado al banco para notificar el cierre de la cuenta vinculada a la hipoteca. Sí, la casa seguía a mi nombre. Yo la había comprado. Yo la había mantenido. Cada ladrillo de esa casa estaba pagado con el sudor de mi frente. Pero ellos habían vivido como si les perteneciera por derecho divino. Y Lucía, por supuesto, también comenzó a llamar. Su tono fue distinto. Che, ¿qué pasa? Mamá dice que no pagaste la luz y que ya les llegó la advertencia de corte. Estás exagerando, viejo. No la tomes con todos por una pavada. Una pavada. Así le decía a que humillaran a mi hija como si fuera basura. Así minimizaba años de abuso emocional. El día que le cortaron la electricidad fue el día que mi padre vino a buscarme en persona. Yo estaba saliendo del trabajo, con Valentina esperándome en la recepción como siempre. Cuando abrí la puerta del edificio, ahí estaba él, parado junto a su auto viejo, con una expresión que intentaba ser severa, pero que en realidad ocultaba pánico. Lo conocía demasiado bien. Alejandro, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Sos nuestro hijo. Mia Cirque, con Valentina de la mano. No, dije despacio, soy tu cajero automático. O al menos lo fui. Intentó interrumpirme, pero levanté la mano. La humillaron. Tu esposa y tu hija la humillaron mientras tus nietos se reían. Y vos, en lugar de poner orden, lo permitiste. Te quedas calado. No fue así, murmuró, pero no pudo sostenerme la mirada. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me sorprendió. Me dolió, sí, pero no me sorprendió. Solo confirmó algo que había sentido durante años. Valentina me apretó la mano con fuerza. Papá miró hacia ella. Trató de sonreír, pero fue como ver una piedra intentando fingir ternura. Es una nena, Alejandro. Las cosas se dicen y se olvidan. No le podés cortar todo a tu familia por un malentendido. No fue un malentendido. Fue la última gota. Me di vuelta. Me subí al auto. Y lo dejé ahí, parado, mirando cómo me alejaba. Esa noche, la tormenta empezó. Primero, fue la luz. Después, el agua. Luego, el aviso formal del banco, deuda acumulada en la hipoteca. El tono de las llamadas cambió de súplica a amenaza, luego a insulto, y finalmente, silencio. El silencio de quienes saben que ya no tienen el control. De quienes entienden, tarde, que el castillo de arena donde vivían se derrumbó y que nunca lo construyeron por sí mismos. Lucía fue la última en reaccionar. Me escribió un mensaje largo, lleno de excusas y medias disculpas. Dijo que mis padres no estaban bien, que estaban viejos y confundidos, que Valentina debía entender que a veces los mayores se equivocan. Pero lo que me congeló fue una frase casi al final. Yo no puedo vivir con los chicos sin esa casa. Ale, ¿de verdad vas a hacernos esto a todos? No respondí. Guardé el mensaje. Lo imprimí. Y lo adjunté al paquete que entregué al abogado. Sí, porque ya no solo había dejado de pagar. Había iniciado el proceso para recuperar legalmente la propiedad. Porque al final del día, esa casa era mía. Ellos lo sabían. Y por eso, por primera vez, sintieron miedo real. Lo más irónico es que mientras todo esto pasaba, mi vida con Valentina se volvía más tranquila. Había algo distinto en ella. Más segura, más alegre. Me preguntó una noche, mientras cenábamos pizza en el sofá, si íbamos a volver a ver a la abuela y el abuelo. Le respondí con la verdad. No, mi amor. Al menos, no por ahora. Ella asintió. Y siguió comiendo. Yo creía que me rompería al cortar con mi familia. Que el dolor me perseguiría. Pero en su lugar, sentí paz. Una paz extraña,
poderosa. Como si por primera vez me hubiera elegido a mí. Y más importante aún, a mi hija. Pero la historia no termina ahí. Porque el día que llegaron los oficiales del banco a notificar el desalojo, alguien me llamó desesperado, llorando, pidiéndome que lo reconsiderara, que estaban dispuestos a lo que fuera, que había niños involucrados, que no podía ser tan cruel. Y justo cuando colgué esa llamada, llegó la visita que menos esperaba. Era domingo por la tarde. Yo acababa de regresar del parque con Valentina, quien se había quedado dormida en el asiento trasero del coche con el helado aún derritiéndose en sus manos. La tarde estaba tranquila, con ese silencio suave de los días sin sobresaltos. Había estacionado frente a mi edificio y estaba abriendo la puerta del garaje cuando la vi. Lucía, de pie junto a un coche que no era suyo, seguramente prestado, con los ojos rojos e hinchados como si llevara días sin dormir. Llevaba puestos unos vaqueros viejos y una camiseta desteñida. Se veía derrotada. Por un segundo, casi no la reconocí. Pero la forma en que se acercó, lenta, con los hombros caídos, me hizo entender algo. Había tocado fondo. Ale, dijo con la voz ronca. Por favor, tenemos que hablar. Me quedé inmóvil, con la mano todavía en la manija de la puerta. Miré hacia Valentina, que dormía ajena a todo. Cerré el coche despacio y caminé hacia ella. No hablé. Solo esperé. Lucía tragó saliva y bajó la mirada. Ya desalojaron a mamá y papá. El banco les dio 2 semanas, pero no tienen a dónde ir. Están en casa de tía Marta, pero vos sabés cómo es ella. No los quiere ahí. Y mis chicos no tienen dónde dormir. El mayor duerme en el piso, y el chiquito se la pasa llorando porque no entiende qué pasó. No dije nada. Sé que hice mal. Sé que me equivoqué. Que fui un idiota con vos. Con Valentina. Lo sé. Pero, por favor, me miró a los ojos por primera vez. Son mis hijos, Ale. No me lo hagas por mí. Hacelo por ellos. Ellos no te hicieron nada. Era cierto. Los chicos no me habían hecho nada, salvo reírse cuando vieron cómo su abuela le gritaba a mi hija. Salvo repetir las palabras que escuchaban en su casa. Salvo burlarse de una nena inocente porque así se los enseñaron. Porque en esa casa no se enseñaba respeto, ni empatía. Solo conveniencia y jerarquía. Y ahora que todo eso se había derrumbado, venían a pedirme que apagara el incendio que ellos mismos encendieron. Lucía dio un paso más. Si querés que me vaya de sus vidas, lo hago. Si querés que no te vuelva a pedir nada nunca más, lo acepto. Solo, deciles que no los echen a la calle. Por favor. No por mí. Por ellos. Hubo un largo silencio. Yo pensé en todas las veces que me usaron. En todas las excusas. En todos los insultos escondidos detrás de sonrisas falsas. Pensé en Valentina, en su carita aquel día frente al fregadero, en sus manos temblando, en sus ojitos tratando de no llorar. Y pensé en algo más. En lo mucho que costaba romper una cadena que uno mismo había reforzado durante años. Levanté la mirada y hablé con calma. Lucía, el banco les dio 2 semanas. Que las usen bien. Porque después de eso, no hay marcha atrás. Ella abrió la boca, como si fuera a replicar, pero se detuvo. Supo que no había espacio para negociar. No esta vez. ¿No podemos quedarnos con vos? Solo por unos días, hasta que... No. Su rostro se quebró. Bajó la cabeza. Y luego simplemente asintió, sin mirarme. Está bien. Me lo merezco. Se dio vuelta. Caminó hacia el coche, con los pasos torpes, como si cada uno pesara 1 tonelada. La vi alejarse, pero no sentí placer. No sentí victoria. Sentí justicia. Esa noche, después de acostar a Valentina, me senté en el escritorio y abrí un sobre que había guardado por años. Uno que tenía una copia de la escritura de la casa, los pagos realizados y una nota escrita por mí mismo tiempo atrás. El día que te falte el respeto a vos o a tu hija, recordá quién tiene el poder. Why úsalo sin dudar. Había llegado ese día. Lo había usado. Y no me tembló el pulso. Pero lo más inesperado estaba por venir. Porque a la mañana siguiente, mientras desayunaba tranquilo con Valentina, sonó el timbre. Y al abrir la puerta, encontré a alguien que no había visto en casi 20 años. Alguien cuya presencia traía consigo un pasado que yo creía enterrado. Mi hermano Mayer, Sebastián. Vestido de traje. Con el mismo aire arrogante de siempre. Y una sonrisa en los labios que no auguraba nada bueno. Alejandro, dijo, con voz amable. Qué gusto verte. ¿Podemos hablar? Y ahí supe que el conflicto apenas había comenzado. Me quedé en silencio por unos segundos, apoyado contra el marco de la puerta, sin moverme. Sebastián.
Hacía más de 18 años que no lo veía en persona. Desde que se fue del país con una beca y decidió no mirar atrás. Ni una llamada en los cumpleaños. Ni una visita cuando mamá se enfermó la primera vez. Ni un mensaje cuando papá necesitó ayuda con el banco. Nada. Desapareció. Y ahora, como si nada, estaba ahí, parado frente a mí con su traje planchado, una sonrisa cuidadosamente medida, y los ojos fijos en los míos como si quisiera escarbar algo que ya no existía. ¿Qué querés? Pregunté sin rodeos. Sebastián dio un paso adelante, mirando por encima de mi hombro, tratando de ver dentro de la casa. Yo no me moví. No le iba a dar el gusto. Solo hablar. No vengo a discutir, dijo, levantando las manos en señal de paz. Me enteré de todo por Lucía. Y por mamá. ¿Y qué parte te contaron? ¿La parte donde le gritaron a mi hija que era una inútil mientras tus adorados sobrinos se reían? ¿O la parte donde esperaban que siguiera pagando todo como si fuera su obligación divina? Suspiró. Su expresión cambió apenas. Bajó un poco los hombros. No vengo a justificar nada. Solo, se rascó la nuca. Solo pensé que era hora de que habláramos. De que arregláramos las cosas. La familia está rota, Ale. Me reí, corto y sin humor. ¿Ahora te importa la familia? Después de desaparecer casi 2 décadas. Después de no aparecer ni cuando se murió el abuelo, ni cuando mamá tuvo la operación, ni cuando me quedé solo pagando todo. Tenía mis razones, dijo con firmeza, aunque sin levantar la voz. No sabes todo lo que pasó. Yo también cargaba lo mío. No vine a pelear por eso. Solo quiero que pares esto. Que no los dejes en la calle. Lo miré de arriba a abajo. Impecable. Seguro. Como si él estuviera por encima de todo. Como si pudiera solucionar este desastre con un par de frases bonitas y una mirada paternalista. ¿Y vos qué sabés de lo que pasó? ¿Qué sabés de lo que le hicieron a mi hija? Pregunté, dando un paso hacia él. ¿Sabes lo que se siente ver que la única niña que has criado solo, con todo el esfuerzo del mundo, reciba más amor en una mirada de un desconocido que en toda una vida con sus abuelos? Sebastián apretó los labios. Lucía me dijo que exageraste. Que fue un malentendido. Que estabas estresado. ¿Estresado? Casi me reí otra vez. Sebastián, vos no estabas ahí. No escuchaste la voz de mamá cuando le gritaba. No viste cómo papá la ignoraba. No viste cómo se reían los hijos de Lucía. Eso no fue un malentendido. Fue el resultado de años de desprecio que, finalmente, ya no pude tragar. Me miró en silencio. Por fin. Como si algo comenzara a colarse en su armadura. Entonces, dijo, más despacio, ¿no hay forma de negociar? No. ¿Ni por los chicos? No por los de Lucía. No después de todo lo que permitieron. Y si tanto te importan, abriles la puerta de tu casa, que es lo que nunca hiciste por nadie. Guardó silencio. Bajo la vista. Luego respiró hondo y dijo algo que no esperaba. Yo tengo una casa acá, ¿sabes? La compré hace años, pero nunca la usé. Está vacía. Iba a venderla, pero si te parece justo que yo cargue con esto ahora, lo hago. Podés dejar que ellos se queden ahí. Por un tiempo. Y vos seguís con tu vida, en paz. Lo miré, desconcertado. No sabía si era una trampa o si de verdad había cambiado algo en él. Pero lo más perturbador fue lo que dijo a continuación. No lo hago por mamá, ni por Lucía. Lo hago por vos. Porque tenés razón. Nadie debería tratar así a una nena. Y porque, también estoy cansado de hacer de cuenta que esta familia no está podrida. Silencio. Por un momento, me vi tentado. Por un instante, pensé que tal vez, solo tal vez, había algo de redención en sus palabras. Pero entonces recordé a Valentina, la forma en que me apretó la mano, el temblor en su voz, el miedo escondido detrás de su sonrisa. No necesito tu casa, dije al final. Pero si de verdad querés ayudar, úsala. Voto así que hago. Vos firmás el contrato. Vos ponés las condiciones. Pero no los traigas a mí otra vez. No quiero visitas. No quiero llamados. No quiero cartas. Yo ya cerré esa puerta. Para siempre. Sebastián asintió despacio. Hecho. No te molesto más. Se dio media vuelta. Caminó hacia su coche, sin prisa. Antes de subirse, se giró una vez más. Ah, una cosa más, dijo, con una leve sonrisa que no supe cómo interpretar. Mamá todavía cree que vas a perdonarla. No sé si es ingenuidad o ego, pero me pidió que te dijera que te quiere, que siempre te quiso. Lo miré fijo, sin emoción. Entonces que aprenda que a veces el amor no alcanza. Él bajó la mirada, subió al coche y se fue. Esa noche, dormí con la tranquilidad de quien ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero el silencio no duró mucho.
porque una semana después, recibí un sobre. Sin remitente, sin firma, y dentro, había algo que lo cambiaba todo. El sobre no tenía nombre, solo mi dirección escrita a mano con letra apurada. Pensé que era propaganda o alguna carta de disculpa más de mi madre, quizás escrita con la ayuda de Lucía. Pero cuando lo abrí, no encontré una nota, ni una disculpa. Encontré fotocopias, documentos legales, antiguos, algunos con fechas de hacía más de 20 años, otros más recientes. Mi corazón empezó a latir más rápido conforme iba hojeando. Era una serie de transferencias bancarias, herencias parciales y una donación de propiedad. Todo apuntaba a una cosa: mi abuelo, el padre de mi madre, había dejado una propiedad enorme en el campo, con tierras y maquinaria, a repartir entre sus nietos. Pero había una cláusula: el terreno debía dividirse en 3 partes iguales. Una para cada nieto directo, yo incluido. Solo que, nunca me lo dijeron. Según los documentos, la propiedad fue vendida hace más de una década, y los beneficios se habían repartido solo entre Sebastián y Lucía. ¿La razón? Una declaración firmada por mis padres, falsificada, como descubrí después, donde afirmaban que yo había renunciado a toda reclamación por desinterés personal. Nunca vi esos papeles. Nunca firmé nada. Y sin embargo, ahí estaban. Me tomó 2 semanas encontrar al remitente. Fue tía Marta, la hermana de mi madre. Me citó en una cafetería discreta, con una expresión de culpa marcada en cada arruga de su rostro. Me contó que ella había encontrado los documentos hacía meses, revolviendo cajas viejas en su garaje. Había dudado en mandármelos. No quería meterse. Pero luego de ver cómo mis padres y Lucía trataban a Valentina, dijo que no pudo más. Siempre fuiste el que cargaba todo, me dijo con los ojos húmedos. Y ellos lo sabían. Por eso lo ocultaron. Por eso firmaron por vos. Pensaron que nunca te ibas a enterar. Ahí lo supe. No solo me habían menospreciado. Me habían robado. Engañado. Se habían beneficiado a mis espaldas mientras yo pagaba cuentas que no eran mías y criaba a mi hija con el sudor de mi frente. No podía dejarlo pasar. Fui con un abogado. Uno bueno. Le entregué todos los documentos, las pruebas, las inconsistencias en las firmas. Y le conté la historia completa. Tardó meses, pero el caso fue contundente. Logramos presentar una demanda por fraude y omisión de legítima herencia. La propiedad ya estaba vendida, sí, pero el dinero aún existía. En cuentas, en inversiones, en bienes a nombre de Lucía y Sebastián. Mi hermano intentó llegar a un acuerdo rápido. Quería evitar el escándalo. Pero cuando el juez revisó la documentación y el testamento original de mi abuelo, fue claro: me pertenecía un tercio. Y ese tercio ascendía a más de 400.000 euros. No me emocioné. No celebra. Simplemente firmé los papeles y regresé a casa. Con ese dinero, compré una casa nueva. No una mansión, pero una hermosa, tranquila, con un jardín grande y ventanas amplias donde entra el sol por las mañanas. Valentina tiene su propia habitación ahora, decorada con estanterías llenas de libros y dibujos en las paredes. A veces me pregunta por sus abuelos. Yo solo le digo que la familia no siempre es la que nos cría, sino la que nos cuida. Mis padres tuvieron que mudarse a un apartamento diminuto a las afueras, pagado por Sebastián. Lucía vive con ellos. Sebastián, por su parte, se distanció por completo. Supongo que lo prefiero así. Nunca quiso ser parte de nada, hasta que todo colapsó. Nunca pidió perdón. Solo trató de evitar la vergüenza. Lo logró, a medias. Un día, mientras comprábamos en el supermercado, Valentina me tomó la mano y me dijo algo que me dejó helado. Papá, gracias por no dejar que nadie me haga sentir chiquita. Me agaché y la abracé fuerte. Nunca, mi amor. Nadie va a hacerte sentir menos nunca más. Nunca. Porque al final, eso era lo único que importaba. No la venganza, ni el dinero, ni las cuentas saldadas. Sino saber que ella crecería libre de esa oscuridad que me acompañó tantos años. Que ella tendría lo que yo no tuve. Y yo, finalmente, también. Paz.